Muy buenas. Estamos contentos una vez más de estar aquí en este año 2023. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos acompañen. Esperamos que este año sea un año bendecido como siempre queremos tener. Y hoy tenemos un nuevo tema. Este tema que creo que es para iniciar el año un tema muy interesante. Vamos a ver en esta oportunidad las profecías de Jesús, la más importante profecía que Jesús mencionó, que Jesús dijo. Vamos a poner entonces en el material aquí en el programa. Tenemos aquí, vamos a ver si le podemos poner. Esperamos que esté ya listo. Está ahí en pantalla. Profecías de Jesús. Como habías mencionado, entonces es la profecía más importante y en el transcurso del tema nos vamos a dar cuenta por qué decimos que esta profecía es la profecía más importante que Jesús mencionó. Aquí encontramos el templo de Jerusalén. Sabemos nosotros que había dos templos, ¿no? Como siempre, el primer templo construido por Salomón, que fue destruido por los babilónicos, y el segundo templo, que fue destruido por Roma. Y aquí encontramos los dos templos. Vamos a ver lo que dijo Jesús en relación a esto, a los dos templos. En Mateo capítulo 24, versículo 1. Al salir Jesús del templo para marcharse, se acercaron sus discípulos para mostrarle el edificio del templo. Pero él les dijo, he aquí, ¿ven todo esto? De cierto les digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Habiéndose sentado Jesús en el monte, se acercaron sus discípulos para decirle en privado, dinos, ¿cuándo acontecerá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? Contestándoles Jesús le dijo, cuiden que nadie los engañe. Miren lo que este párrafo de las Escrituras de Mateo 24 nos dice, que Jesús está hablando aquí acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. Y esta es la profecía más importante que Jesús mencionó. Y vamos a ver por qué. Porque esta profecía que se cumplió 70 años después, ¿no? La destrucción del templo de Jerusalén. Vamos a empezar con esto. Dice, al salir Jesús del templo, ¿no? Cuando Jesús estaba saliendo del templo, los discípulos le llamaron la atención para que vea ese templo, porque el pueblo judío, el pueblo israelita tenía tanto orgullo de un templo tan hermoso como el templo de Jerusalén, ¿no? Era el templo. Entonces les dijo, mira el templo. Y estaban mirando el templo. Al salir Jesús del templo les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Pues este templo será destruido. Ahora, ¿qué hacían en el templo? ¿No? ¿Qué hay la importancia del templo? ¿Por qué el pueblo judío era tan orgulloso, vamos a decir, por el templo que tenía? ¿No? Además de eso, el templo, ahí se realizaban los sacrificios diarios, uno en la mañana y uno en la tarde, el día de la expiación, Pesaj la Pascua, el Teruá, las fiestas, todos los sacrificios se realizaban en este templo, en el templo de Jerusalén. Así es que el templo era el centro del cual se realizaban todas las fiestas, ¿no? Y que sabemos nosotros que todo tipo de fiesta que tenía el pueblo de Israel era un símbolo de Jesús, ¿no? Los corderos que mataban el símbolo de Cristo. Miren lo que dice Levíticos 16, versículo 21. E impondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del cabrío vivo y confesará sobre él todas las transgresiones de los hijos de Israel y toda su iniquidad y todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del cabrito. Luego lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El cabrito llevará sobre sí toda la iniquidad de ellos a una tierra desolada. El hombre dejará el cabrito en el desierto. Miren lo que hacía. Aarón ponía las manos en el cordero, en el cabrito, ¿no? El uno era llevado al desierto, el otro era sacrificado como símbolo de todos estos animalitos sacrificados en el santuario, era pues símbolo de Jesús, como ya hemos mencionado. Así es que Aarón puso toda la mano, toda la iniquidad. Pero queremos analizar algo interesante. Mire, perdón. Tenemos aquí algunos versículos que queremos analizar juntos. Éxodo capítulo 31, versículo 14. Miren lo que dice.
dice, guardarán el día de reposo porque les es santo. Y cualquiera que lo profane se le dará muerte irremisiblemente. Y todo aquel que realice alguna obra en el tal persona será excluida de entre su pueblo. Miren lo que dice Éxodo 31:14. Dice que si alguien es encontrado transgrediendo el sábado, muere irremisiblemente, ¿no? Y la Biblia, pues, da una historia de un hombre que fue encontrado recogiendo leña. En Mateo capítulo 15, versículo 4, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que injurie a su padre o a su madre morirá irremisiblemente. Y encontramos aquí dos, ¿no? Dos mandamientos que dice que muere irremisiblemente. Aquí el del padre. Lógicamente que está muy difícil que acontezca, porque no un padre, sabiendo que, que a su hijo le va a matar y va a, ¿cómo se llama? A decir que es un hijo rebelde, ¿no? Es difícil, pero ahí está el mandamiento, morirá irremisiblemente. Vamos a ver otro, después vamos a aclarar esto. San Juan 8. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida flagrantemente en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés se nos ordena apedrearla a todas personas, a tales personas. Tú pues, ¿qué dices? Aquí contamos el tercero, que dice que a esta persona iba a ser apedreada. Lógicamente, sabemos la historia, no fue apedreada porque eso impidió, pero lo que queremos decir es que en el santuario, en el tabernáculo, se hacían sacrificios por los corderos, el sacrificio de los corderos, ¿no? Que pues representaba a Jesús, ¿no? Esos corderitos. Pero nos damos cuenta aquí, con estos tres versículos, de que había pecados, que no había provisión del perdón, no había provisión del perdón. Permítame regresarme un poquito. Mire, aquí dice, si quebrantaba el sábado, muere irremisiblemente. Que dice una persona que quebrantaba el sábado no tenía esa opción de llevar un corderito para el perdón, no tenía eso, no había prevención para este tipo de pecados, como el de honrar al padre y a la madre, como el de la mujer. Y se acuerdan ustedes de Esteban, fue acusado de blasfemia y por eso fue apedreado Esteban, porque en el pensamiento judío no había remisión de pecado en relación a este tipo de pecados. No había perdón de pecados en este tipo de pecado, ¿no? Así es que no era suficiente lo que hacía en el santuario para perdonar estos pecados. Y vamos a ver lo importante que es de esto. Ahora, hemos visto que Jesús eh, da una profecía de la destrucción del templo de Jerusalén, ¿no? Y hemos visto también de que no solo los discípulos, sino todo el pueblo de Israel se sentía orgulloso de su templo y de los sacrificios que en ellos hacían. Y también nos hemos dado cuenta hasta aquí que los sacrificios que se hacían en el santuario no eran suficientes para perdonar ciertos pecados que dice que mueren irreversiblemente, ¿no? Ahora vamos a ver la destrucción. Aquí encontramos la destrucción del templo. O sea, 70 años después, Jesús lo había profetizado, ¿no? Dice, miren lo que es en Marcos capítulo 13. Y habiendo salido Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo, maestro, mira, ve estas piedras y estos edificios. Entonces Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí encontramos otra vez, ¿no? En Marcos lo que dijo Jesús en relación aquí a la destrucción de Jerusalén, a la destrucción del templo de Jerusalén. Un poquito más. Lucas 21. Dice, versículo 20, cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, entiendan entonces que su devastación se aproxima. En aquel tiempo, los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén dentro de la ciudad escapen y los que estén en los campos no entren en ellas. Miren lo que dijo Jesús. Estén atentos, dijo Jesús, porque va a ser destruido Jerusalén, pero va a haber una señal. Jesús dijo, va a ser destruido en 70 años, ¿no? Que sabemos eso, que va a pasar en 70 años. Jesús dijo, sí va a ser destruida la ciudad, pero estén atentos, hay una señal, para que ustedes no mueran, no perezcan dentro de la ciudad. Cuando esté sitiada Jerusalén, esa es la señal. Huyan, ¿no? Y a veces eso no podemos entender, pero cuando está sitiada, ¿cómo no salir?
cómo iban a salir el pueblo de Dios si estaba sitiada. Pero vamos a ver lo que nos dice la historia. Aquí tengo de Wikipedia. Revuelta judía, el monte del templo. Después de un asedio de 9 días, Galo, sexto Galo, decidió replegarse a la costa. Su decisión parece haber basado en la pérdida de equipo de asedio por emboscadas y la amenaza de cortar sus líneas de suministros cuando comenzaron las lluvias de octubre. La facción guerrera en Jerusalén bajó. Se levantó contra el contingente romano persiguiéndole, o sea, porque hubo Sexto Galo sintió disminuir su fuerza militar, salieron huyendo, pues sí, el pueblo los judíos les siguieron al ejército, pero lo importante es esto, que en ese momento, cuando Sexto Galo deja de sitiar a Jerusalén, ¿no? Entonces ese era el momento de escapar. Jesús ya había mencionado, cuando esté sitiada, huye. Aquí estaba sitiado Jerusalén por medio de este Sexto Galo. Cuando Sexto Galo, este militar romano, se aleja, entonces todos los hijos de Dios que habían escuchado lo que Jesús había dicho y habían entendido lo que Jesús dijo, escaparon de la ciudad, ¿no? Escaparon de la ciudad y se fueron, salvando su vida. Porque más adelante, miren lo que dice Wikipedia, más adelante dice aquí que Vespasiano rodeó Jerusalén otra vez. Ya había salido el pueblo de Dios de Jerusalén. Ahora Vespasiano, el general romano, vuelve a sitiar Jerusalén. Vespasiano se va porque muere Nerón y va a ser el declarado emperador. Deja Vespasiano a su hijo Tito para que acabe la obra de sitiar a Jerusalén, ¿no? Mire lo que dice la historia, aquí le quiero leer un poquito. Dice, los combates tuvieron entonces un periodo de calma cuando Vespasiano se fue, un periodo de calma que los judíos no aprovecharon para organizarse. Con el asedio del imperio asegurado, Vespasiano partió a Roma y dejó el comando de las legiones de Judea a su hijo Tito, quien abandonó Cesarea poco tiempo antes de Pesach, antes de la Pascua del año 70, para asediar a Jerusalén en busca de... Y ahí sabemos la historia. Tito asedió y destruyó completamente Jerusalén. Fue destruido. Lo que Jesús dijo se cumplió 70 años después. Y así también se cumplió cuando hombres y mujeres que conocían y sabían lo que Jesús había dicho, lograron escapar después del asedio de Sexto Galo. Qué interesante. Miren lo que dice ahora el conflicto de los siglos. Pero en aquel día, así como sucedió en tiempos de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado porque será salvos todos aquellos cuyo nombre esté inscrito para la vida. Isaías 4:3. ¿Qué dice aquí? Compara la sierra del Señor, lo que pasó en la destrucción de Jerusalén, con los tiempos finales. Los tiempos finales llegaremos a ser libres, ¿no? Libres de este asedio y de la muerte si somos obedientes y sabemos mirar las señales que Jesús dejó, ¿no? Dios de Jesús dejó señales, así como dejó en la destrucción de Jerusalén, les dijo, ¿no? Esta es la señal. Cuando esté sitiada, huye. Asimismo, en los tiempos finales hay señales que nosotros debemos estar atentos. Los sacrificios concluyeron con la destrucción del templo. Ahora continuamos. Hemos mencionado, con la destrucción del templo, todos los sacrificios que hacían el pueblo de Israel se había terminado. Ya no había. No podían hacer ni la Pascua, ni el Pentecostés, ni las fiestas de las cabañas, ni los panes sin levadura, ni las primicias, ni Yom Kippur, porque todas se hacían en el templo. Entonces, ¿qué iban a hacer? Hasta aquí lo importante de esto. En el templo se hacían los sacrificios para el perdón de los pecados. Sin embargo, ni siquiera esos corderos eran suficientes para perdonar ciertos pecados, como hemos mencionado, ¿no? Ahora, nos encontramos con el pueblo de Israel, que ya no tiene ni templo, ni siquiera los sacrificios diarios que ellos realizaban y las fiestas podían hacerlo. Ahora, ¿cuál era la provisión? Aquí tal vez mi pensamiento es que nuestro Señor, nuestro Dios, dejó al pueblo de Israel tal vez el último llamado, ¿no? Ya no tenían dónde llevar a hacer sacrificios. Lo que tenían que hacer es que mirar a quién, a Jesús el verdadero Cordero, ¿no? Podían mirar a Jesús el verdadero Cordero para poder aceptar a Jesús como el Mesías y el Cordero que quita el pecado del mundo, pero no fue así. No, el pueblo de Israel no lo hace. Así es que miren,
Oseas capítulo 6, versículo 6. Algunos rabinos, no algunos líderes que quedaron después de esta destrucción de Jerusalén, posteriormente a eso, a la destrucción de Jerusalén en el 70, tomaron uno de estos versículos, este versículo, de algunos de otros versículos más, tomaron este para hacer lo siguiente. Miren ustedes, porque en la misericordia me he complacido y no en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios más que en los holocaustos completos. Se cogieron este versículo y otros más para decir que lo que se hacía en el templo ahora ya no se hace y se va a sustituir esto con los rezos, ¿no? Los rezos que tiene el pueblo de Israel, los rezos. Y ahora iban a hacer, no iban a celebrar una fiesta, sino iba a ser una conmemoración de las fiestas que tiene el pueblo de Israel. Pero, ¿cómo se reemplazaron? Miren ustedes. Los sacrificios que hacían en la cruz reemplazaron con los rezos, ¿no? Con las declaraciones de los 3 atributos de Dios en Éxodo 34. Entonces Jehová descendió en la nube, estuvo allí con él y invocó el nombre de Jehová. Luego Jehová pasó frente a él y Jehová proclamó: Jehová Dios misericordioso, compasivo, paciente, grande en bondad y en justicia. Este pasaje de Éxodo 34:6 también tomó el pueblo de Israel para mencionar los 3 atributos de Dios. Y cada vez que menciona los 3 atributos de Dios, entonces ellos se acercan más a Dios y logran pues el perdón, podemos decir, ¿no? El ejemplo del día de Yom Kippur, que hacen rezos, hacen todo ese tipo de litúrgicas para lograr el perdón de los pecados, que antes lo hacían se hacían que con el sacrificio del cordero, que hacían en el tabernáculo, pero como ya no hay el templo, pues entonces reemplazaron los rezos como mencionamos. También surgió una teoría, un pensamiento acerca de la reencarnación que antes no lo tenían, pero ahora hablan acerca de la reencarnación. Miren lo que quiero leerles. 613 veces pueden reencarnar una persona, dice el pueblo judío. 613 veces puede reencarnar una persona. Purificar su karma o su alma en cada reencarnación. Corregir lo que le faltó y llegar finalmente a la luz. Esa es la manera como reemplazan los sacrificios de los corderos. ¿Con qué? Con esa teoría de la reencarnación, que cada vez que reencarnan se puede ir purificando su alma. Así es que buscaron la manera de reemplazar lo que no era irreemplazable. Porque todo esto, porque rechazaron a quien podía darles el perdón de sus pecados y llevarlos a la patria celestial. ¿Por qué todo porque rechazaron a Jesús? Rechazaron a Jesús. Ahora, miren ustedes lo que dice Hebreos 7:24. Pero Jesús, por cuanto permanece eternamente, su sacerdocio no deja de ser y puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él, pues él vive eternamente e intercede por ellos, porque en verdad nos convenía tal sumo sacerdote puro, sin maldad, sin mancha, apartado de los pecados y exaltado más alto que los cielos. Jesús, hermanos, tenían la oportunidad de regresar a ver y aceptar a Jesús como el único y suficiente Salvador. Jesús, que es el Cordero, el verdadero Cordero. Hermanos, en Cristo Jesús encontramos nosotros el sumo sacerdote, el sacrificio perfecto para cada uno de nuestros pecados. Miren la primera parte de Marcos 13. En verdad les digo que todos los pecados y las blasfemias como los hombres blasfemen, les serán perdonados. Todos los pecados serán perdonados. ¿Se acuerdan en el santuario? Como les había mencionado al principio de la transmisión, había pecados que no había provisión para el perdón, que eran apedreados ese rato. Pero con Jesús todo pecado es perdonado. Si nosotros nos arrepentimos de los pecados, todo pecado es perdonado. Dice la primera parte de este pasaje de Marcos 13. Todo pecado es perdonado. ¿No? Versículo 19. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón, sino que es culpable ante el juicio eterno. Es el versículo 29, vamos a ver casi al final en qué se refiere. Pero Marcos 13:28 dice, todo pecado es perdonado, porque Jesús es el verdadero Cordero, el verdadero sacerdote, ¿no? Que entró una vez y para siempre. Juan 2:19. Jesús le contestó diciendo, destruyan este templo y al tercer día yo lo levantaré. Miren que le dijo Jesús. Y los judíos le dijeron, en 46 años fue construido este templo y tú en 3 lo levantarás. Y el versículo 21, hermanos, que es el punto culminante de esta profecía que Jesús hizo, que Jesús dijo.
y fue realidad en el año 70 la destrucción del templo. ¿Qué dice aquí en el versículo 21? Pero él decía esto respecto al templo de su cuerpo. ¿Qué dice aquí la Biblia? Bueno, si bien es cierto, Jesús comparaba la destrucción del Jerusalén con la de su cuerpo, ¿no? Con la de su cuerpo. Cuando Jesús murió en la cruz, hermanos, en 3 días, ¿qué dice? En 3 días restauraré, ¿no? Que se refiere a su cuerpo. Se refiere, dice, este versículo se refiere a su resurrección. Hermanos, a su resurrección. Jesús compara entonces la destrucción del templo con su resurrección, porque Jesús tiene el poder de la resurrección. Por eso esta profecía es de la más importante que Jesús dio. ¿Por qué? Porque habla acerca de su resurrección. Hermanos, el templo es destruido. Todas las cosas son destruidas. Pero cuando Jesús resucitó, nos da la esperanza de la resurrección. Y eso es lo más importante que Jesús, su resurrección. Miren, aquí encontramos la resurrección de Jesús en Mateo 28. Miren ustedes, Mateo 28. Y cuando ellas se marcharon, algunos de los guardias llegaron a la ciudad para informar a los principales sacerdotes todas las cosas que sucedieron. Aquí quiero un poquito mencionar algo antes de continuar. Jesús estaba en la tumba. Jesús fue resucitado con poder y gloria. Los soldados romanos fueron testigos de esa resurrección. Y entonces, ese momento estamos nosotros ahora mencionando en Mateo 28, ¿no? Ese momento cuando los testigos romanos, los guardias romanos, informan a los principales sacerdotes lo que pasó. Y cuando ellas se marcharon, o sea, cuando las mujeres se marcharon, algunos de los guardias llegaron a la ciudad para informar a los principales sacerdotes de todas las cosas que sucedieron. Y se reunieron los ancianos y después de consultar entre ellos, sobornaron con una gran cantidad de dinero a los guardias, diciéndoles, digan que sus discípulos vinieron y lo hurtaron por la noche mientras ustedes dormían. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros lo persuadiremos y no les causará ningún problema. El versículo 15. Y recibieron ellos el dinero e hicieron tal y como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta hoy. ¿Qué dicho? Que Jesús no resucitó. ¿Qué pasó? Hermanos, los únicos testigos visuales que miraron como la luz resplandeciente y como Jesús resucitó, estos testigos fueron a avisar a los sacerdotes. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Hermanos, en vez de abrir su corazón y darse cuenta que Jesús era el verdadero Mesías, lo que hicieron es cerraron su corazón. Y no solo eso, sino que sobornaron a los hombres para que digan lo contrario. Hermanos, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. En Marcos, ¿se acuerdan? Todo pecado es perdonado, excepto el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Saben cuál es el pecado? Es cerrar el corazón del hombre para no permitir que Dios entre en nuestra vida. Hermanos, Dios perdona todo pecado, pero si nosotros no abrimos nuestro corazón, hermanos, no puede haber perdón. Estos hombres no solo cerraron su corazón, sobornaron a estos hombres para que no digan. Quisieron impedir que la gente sepa la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo es lo más importante, ¿no? Por eso esta profecía es la más importante de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús predijo la destrucción de Jerusalén, que para el pueblo judío era lo más orgulloso, fue destruido. Y Jesús le demostró, ¿no? Jesús le comparó con su resurrección, ¿no? La resurrección de Jesús, junto con el templo de Jerusalén. La conclusión de hoy. Dice, pero en aquel día, así como sucedió en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado, porque serán salvos todos aquellos cuyos nombres estén escritos para la vida. Hermanos, ¿cómo compara Isaías 4:3, conflicto de los siglos, la destrucción de Jerusalén con la liberación del pueblo de Dios?
La única manera de tener la certeza de la liberación del pueblo de Dios es confiar y saber que tenemos a un Jesús, a un Dios resucitado. Resucitado. Miren 1 Corintios capítulo 15, versículos 14 y 16. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y nuestra fe también es vana. Y aún nosotros seríamos falsos testigos de Dios, ya que confirmamos que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Bueno, muchos no creían en la resurrección en una época que estamos ahí en 1 Corintios, en los Corintios. Muchos no creían en la resurrección. Pero Jesús resucitó. Y Jesús, y si no resucitó, pues vana sería nuestra esperanza. Hermanos, esa es la profecía más importante de Jesús. ¿Cuál es la profecía más importante de la destrucción del templo? Que compara con su resurrección. Hermanos, ya no hay ninguna esperanza terrenal. El pueblo judío, o tal vez nosotros, tenemos una esperanza terrenal, en algo terrenal. No, mirar el templo, sus sacrificios eran lo terrenal. Jesús destruyó. Jesús profetizó su destrucción. Ya no había posibilidad de mirar lo terrenal. Ahora tenemos que mirar lo espiritual. Jesús, el verdadero cordero. Jesús, el verdadero sacrificio. Hijitos míos, estas cosas lo escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Que Dios nos bendiga. Hermanos, que podamos mirar el momento profético en el cual estamos viviendo. Podamos ver las señales. Jesús le dio la señal para que salgan de Jerusalén antes que sean destruidos. Y Jesús nos da las señales de hoy para saber en qué momento profético vivimos y estemos preparados para su retorno. Cada vez vemos un mundo más convulsionado, más problemático, más que la gente dice bueno a lo malo y malo a lo bueno. Tengamos certeza y confianza de que este año que viene será un año bendecido por Dios. No sabemos cuándo llegue el Señor. Lo que sí sabemos es que debemos estar preparados para que Jesús venga y podamos ser arrebatados del reino de los cielos. Muchas gracias, mis hermanos, y oremos al Señor. Gracias, Dios, por tus bendiciones. Gracias por que nos das tu palabra para encontrar en ellas maravillosas verdades. Bendícenos, Señor, y síguenos acompañando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por la atención a mi canal, Mi Hogar Camino al Cielo. No se olviden compartir el material, suscribirse y que Dios los bendiga. Nos veremos la próxima. Estamos seguros de que ustedes van a seguir acompañándonos este año que viene y estamos seguros que estarán con nosotros cada vez más. Que el Señor les bendiga. Es nuestro deseo y oración. Bye bye.